Uno de los temas principales de Santiago es el de la pobreza y la riqueza. Quizás más o menos con un 40% del libro está dedicado a ese tema. La cosa con Santiago es que es un libro que entrelaza los temas. Aparecen en el primer capítulo los principales y luego como que desaparecen de escena y reaparecen un poquito al final del capítulo 1, vuelve a aparecer en el 2 y así van los temas. Y pobreza y riqueza es, como les digo, es quizá uno de los temas más importantes del libro. Aparece por primera vez en el capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, donde habla de que el hermano de humilde condición debe gloriarse en su exaltación y el rico en su humillación. Ahí hay una esperanza de vindicación del cristiano justo que está en una situación económica de carencia profunda y lo llama humilde, y humilde no en el sentido de ético sino económico. Y en cambio el rico va a ser humillado. Esa es la parte de la castigo. En la cuestión escatológica normalmente van juntos, la vindicación del justo y el castigo del impío. Solo que aquí no queda claro que sea el rico impío. Pero el rico se va a ser como la flor de la hierba del campo que aparece y con el calor del día se seca. Así también el rico perecerá en sus empresas, dice ese versículo 11. Luego desaparece el tema y vuelve a aparecer al final del capítulo 1, cuando está hablando de la verdadera religión. Santiago llama a la adoración a Dios, que no está desligada de su sensibilidad social, y hace una invitación fuerte a los hermanos a que revisen su manera de adorar a Dios. Le llama religión y dice que la verdadera religión es aquella que visita a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones y se cuida de mancharse del mundo. Así que en ese caso ahí vemos pobreza y riqueza de nuevo aflorando desde la perspectiva del que necesita ayudar a otros y de esa manera expresar su adoración a Dios. Luego en el capítulo 2 plantea una escena de discriminación al principio del capítulo, donde los hermanos están reunidos y hay una persona que entra vestida con ropas lujosas y un pobre que también en vestidos andrajosos entra, y los hermanos discriminan al pobre y privilegian al rico. Pero Santiago le dice que ese es un error porque Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Ecos de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y Santiago está apelando de nuevo a la cuestión del trato que nosotros le debemos a todas las personas, con equidad, ecuanimidad, pero también con conciencia de que Dios ama al pobre y por lo tanto nosotros también debemos amarlo, independientemente de si es cristiano o no. No se dice si ese pobre y rico que entraron a la congregación ahí son creyentes, pero es nuestra actitud la que Dios mira. También se le dice ahí que los ricos son precisamente esas personas que blasfeman el nombre que ha sido invocado sobre ellos y que los arrastran a ellos a tribunales. Así que el tipo de rico que está Santiago describiendo no es cualquier rico, es un rico que es injusto y muestra esa injusticia blasfemando el nombre, probablemente blasfemando el nombre de Jesús, se debe entender ahí, y además arrastran a los creyentes a tribunales. Luego desaparece el tema casi, en el capítulo 2 sigue hablando de la fe, la verdadera fe, la fe genuina, es una que se muestra en obras, se muestra en cosas concretas, y una de esas tiene que ver con el hermano o hermana pobre que llega a la congregación y le dice que no tienen qué comer o qué vestir, y los hermanos le dicen que Dios te bendiga. Claro, Dios bendice, pero lo bendice a través de nosotros. Por eso es que no tiene sentido. ¿De qué sirve, dice Santiago, si uno tiene ese tipo de fe? Luego, indirectamente muestra dos casos. Un caso de una persona con fe que la mostró en la obediencia, en el caso de Abraham, y una persona que mostró su fe a través de la hospitalidad aún a riesgo de su vida, en el caso de Rahab. Pero llama la atención que Abraham es un hombre rico y Rahab es una mujer pobre.
Así que, de nuevo, indirectamente el tema aparece ahí en capítulo 2. En capítulo 3 sí desaparece el tema. No hay visos que nos permitan inferir algo de presencia del tema de ricos pobres. Pero sí en el capítulo 4. En el capítulo 4, al final del capítulo, se presenta el creyente que hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Pero el tipo de creyente que se describe ahí es un empresario que hace planes para ir y comerciar en otro país, estando un año ahí y sin tomar en cuenta a Dios. Dios le dice que eso no debe ser. Y suele pasar que las personas con más recursos tienden a ser más autosuficientes y por lo tanto descuidar lo que Dios hace y quién es Dios. Y por eso le dice que no debe ser esa la actitud del creyente con posición económica, sino debe decir, si Dios quiere y nos da vida, haremos esto o aquello. Luego llega el clímax en el capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 6, por ahí, describen una especie de juicio, donde están en el tribunal de Dios y Dios es el juez y hay testigos de cargo que los acusan a estos ricos que se han aprovechado de la gente. Y empieza así, ricos, aullad, haciendo eco del capítulo 1, donde dice que el rico sería humillado, y aquí se explica cómo va a ser humillado, en un juicio escatológico, donde Dios llama a los testigos de cargo, que son las riquezas mismas, dan testimonio de eso, el salario de los trabajadores que fueron a cosechar sus campos y no les pagaron el salario, y además su vida licenciosa, que vivieron en lujos y lujurias y despilfarrando los bienes, pero bienes que fueron sacados a costa de las injusticias. Y aún el rico, el sabio, el justo, no le resiste, muere por esas acusaciones en los tribunales, haciendo eco de nuevo a capítulo 2, donde los ricos arrastran a los creyentes a los tribunales. Acá se habla de un creyente sabio que muere. Y a raíz de eso se le llama a los creyentes a tener esperanza ante la venida del Señor, que es con la frase que termina, la sección que termina el libro, del capítulo 5, 7 al 11, por ahí, un ánimo a los creyentes en ese contexto de opresión de un rico injusto. Así que, como pueden ver, el tema está por todos lados en el libro de Santiago y nos hace reflexionar a nosotros también en cómo miramos la pobreza y la riqueza desde tres ángulos. Por un lado, el que es pobre puede encontrar esperanza en que Dios sí ve la injusticia y va a actuar. En el caso del que es rico, pues es una llamada de atención a que si Dios va a obrar eso sobre los ricos impíos, va a hacer lo mismo con los ricos cristianos que obran injustamente. Así que es una advertencia severa para los cristianos con recursos. Y para quienes estamos entre medio, que no tenemos mucho ni poco, pues también es un llamado para ser sensible a la necesidad del otro, del pobre, y también a no buscar el favoritismo de aquel que me puede compensar, porque es peligroso. Santiago nos advierte de eso.